Hola, en este video vamos a hablar sobre el realismo en Inglaterra, particularmente sobre la literatura victoriana. Cuando nosotros vimos distintas formas de periodizar la literatura, vimos que una de las posibilidades o una de las formas que se ha tomado a lo largo del estudio de la historia del estudio de la literatura era vincularla con un movimiento político o con un suceso político. En este caso, la literatura victoriana se relaciona obviamente con el reinado de Victoria de Inglaterra, que fue un reinado muy extenso que duró desde 1837 hasta 1901. Para pensar la época victoriana me parece muy interesante esta descripción que hace Borges en sus clases, ¿no? Dice, parecía una época conservadora, pero el auge mayor del socialismo corresponde a esa época. Está bien un momento de los grandes debates entre ciencia y religión, entre los que se sostenían la verdad de la Biblia como contra los partidarios de Darwin. Debemos anotar que, sin embargo, hay entre los defensores de la Biblia grandes visiones del presente. La época victoriana se caracterizó por la gran reserva que mostró referente a lo sensual o sexual. Sin embargo, Sir Richard Burton traduce el libro árabe Perfume Garden, que llega a tener su alma. Perfume Garden era un libro que vendría a ser como el Kama Sutra árabe. Es también por esa época, en 1855, que Walt Whitman escribe su libro Leaves of Grass, Hojas de Hierba, ¿no? El famoso libro Hojas de Hierba, que lo escribe claramente en Estados Unidos, ¿no? Y que es el gran poeta de la democracia estadounidense. Y es una poesía sumamente sensual, ¿no? Y acá Borges lo está vinculando porque claramente la relación, a pesar de la independencia entre Estados Unidos e Inglaterra, siempre ha sido muy fuerte. Sigo entonces, es el gran auge del Imperio Británico. A pesar de eso, varios escritores se mostraron y actuaron sin partidismo, Chesterton, Stevenson, etc. Es bien interesante porque esto que dice Borges con respecto a la época victoriana como una época conservadora, es algo que se ha difundido y es prácticamente un lugar común de la época victoriana, ¿no? Como esta cuestión de conservar los valores morales de la familia, de una especie de construcción asexuada de las, de las personas, ¿no es cierto? Con respecto a eso, James Joyce, por ejemplo, habla de Robinson Crusoe como la primera novela inglesa y cómo Robinson Crusoe es un símbolo del imperialismo británico. Es bien interesante eso. Hay otro video en mi canal en el que cuando hablo sobre el capítulo 6 del Ulises, en el que me refiero a esa lectura que hace Joyce del, del, de Robinson Crusoe particularmente. La cuestión es que durante la época victoriana, por esto que veníamos hablando, ¿no es cierto?, del mercado lector y del auge de la lectura, se empieza a publicar muchísima literatura porque la gente empieza cada vez a leer más y la literatura se vuelve un ejercicio del ocio, ¿no? Entonces, justamente, esa cuestión va a hacer que encontremos muchísimos autores que son clásicos ya y que perduran y que se siguen publicando y que se siguen traduciendo, ¿no? A lo largo del reinado de Victoria y dentro de lo que categorizamos como la literatura victoriana. Vamos a hablar de tres cuestiones políticas que se dieron durante el reinado de Victoria que van a ser bien importantes para entender esta cuestión. Una de esas es la revolución agraria. La revolución agraria tiene que ver con un aprovechamiento de nuevas técnicas que hacen que lo agropecuario adquiera nuevas tecnologías
y entonces se pueda aprovechar y se pueda generar un producto agropecuario que es mucho mayor que la demanda que tenían en ese lugar. Entonces, eso justamente amplía el mercado y permite que se empiecen a exportar. Por otro lado, la revolución industrial, que nosotros sabemos que la revolución industrial estalla en 1879, ¿no? Un poco antes del reinado de Victoria, muy poquito tiempo antes, pero en esta sabemos también que la revolución industrial es un proceso y es muchísimo más largo. Y se coloca ese año, pero se extiende para los dos lados. La cuestión es que sí, en esta segunda parte de la revolución industrial, que pasó la antigua manufactura a la producción en serie, ¿no? A la producción industrial, sí, durante ya la época de Victoria, se empiezan a concentrar los operarios en los centros industriales. Entonces se van a empezar a poblar mucho más las ciudades, o más bien los suburbios de las ciudades, que es donde estaban las fábricas ubicadas. Y se genera este grupo social que es el proletariado urbano. Y se va a crear, ya por idea del esposo de Victoria, la Gran Exposición Universal. La Gran Exposición Universal era un evento que se que se armaba periódicamente, ¿no es cierto?, que nació en Londres, pero que después se fue dando en distintas ciudades de Europa. Si uno viaja a Europa, en Barcelona, en distintas ciudades grandes, están todavía edificios y distintos monumentos que se construyeron para la Exposición Universal. En, en el caso de París, por ejemplo, eso se dio con la Torre Eiffel. Y por último está esta cuestión del movimiento cartista, que son los 6 puntos de la Carta del Pueblo. Esto es bien importante porque va a ser un avance de derechos de los obreros y que va a generar estas cuestiones que hablábamos en el video anterior sobre los tiempos de ocio y la reducción horaria en las fábricas. Entonces, el movimiento cartista planteaba el sufragio universal, el voto secreto, la renovación anual del Parlamento, el pago de sueldos a diputados y la abolición total de los requisitos económicos para votar y la división más equitativa de los distritos electorales. ¿Esto qué hace? Que la gente que empieza a formar parte de la política empieza a pertenecer a los distintos sectores sociales. Y eso es lo que va a permitir que empiecen a ganar derechos los obreros. Acá tenemos entonces una imagen de Crystal Palace, que es el edificio que se construyó en Londres para la Gran Exposición Universal de 1851, que fue la primera, ¿no? Es un edificio que es todo de vidrio y que unos años después se perdió por un incendio, así que ya no es posible conocerlo más que por fotos de la época.